Hola chicos, vamos a resolver más ejercicios de análisis de circuitos. Ejercicio 5 es este de aquí, que tiene tres resistencias en paralelo. Nos dicen, halla la caída de tensión en voltios en VCC, aquí, en la pila. Como sabemos que la caída de tensión en la pila es el valor que ya nos han dado, pero en negativo, porque sabemos que en la pila no cae tensión, no hay caída de tensión, sino lo contrario, hay una subida de tensión. Vamos a resolver ahora el ejercicio 10. El ejercicio 10 es este de aquí. Ya tenemos copiados los datos. Vamos a tratar ahora de resolver. Nos están pidiendo la intensidad de corriente que cruza VCC, es decir, la pila de aquí. Para poder hallar ese resultado tenemos que hallar primero la resistencia equivalente que tenemos aquí. Vamos a hacerlo en dos pasos. El primero es asociar estas dos resistencias que están en paralelo. Es 1300 y 600. Lo calculamos. Una vez que tenemos la resistencia esta de aquí, tenemos 5 resistencias que están aquí en serie y por tanto se calculan simplemente sumándolas. 100 más 2200 más 200 más 4400 más la resistencia que acabamos de hallar. Y una vez que tenemos la resistencia equivalente aquí calculada, simplemente nos falta darnos cuenta que VCC tiene una tensión aplicada de menos 6,6 voltios. Y la resistencia equivalente, como están aquí en paralelo, la misma tensión. Para poder calcular la intensidad que cruza por la resistencia equivalente, hay que aplicar la ley de Ohm, que dice que I es igual a V partido por R. La V es 6,6 y la resistencia es la que acabamos de hallar, esta resistencia equivalente. La calculamos. Esta es la intensidad que cruza por la resistencia equivalente y por tanto la misma que cruza por VCC. Como nos la están pidiendo en miliamperios, multiplicamos por 1000. Siguiente ejercicio, ejercicio 9. El ejercicio 9 es este de aquí. Ya tenemos copiados los datos. Lo que nos están pidiendo es caída de tensión en voltios en R4. R4 es esta resistencia de aquí. Para poder calcular la caída de tensión ahí, primero vamos a asociar R3 y R4. Como están en serie y valen 2000 y 400, simplemente es la suma. Es 2400. Perfecto. Ahora, para poder calcular la tensión en R4, que es el objetivo que andamos buscando, necesitaríamos saber la resistencia equivalente que forman R2 con R34, la que acabamos de hallar. Por tanto, también necesitamos asociar ahora las dos resistencias que están aquí en paralelo, de 1300 y 2400. Ahora que conocemos la resistencia equivalente, esta de aquí, para poder calcular la intensidad que cruza por aquí, necesitamos todavía asociarla en serie con R1, es decir, sumar a lo que hemos obtenido 1500, que es el valor de R1. Muy bien, ahora que ya lo tenemos así todo asociado, podemos calcular la intensidad que cruza por R equivalente, esta de aquí. Se calcula como V partido por R. V es 5,9, que es la tensión que tiene la pila, y la resistencia es la resistencia equivalente. Lo hallamos. Perfecto. Esta es la intensidad que cruza por esta resistencia, que a su vez viene de esta asociación de resistencias y por tanto también es la intensidad que cruza por R1 y por R234, además de por la pila.
Como es la intensidad que pasa por aquí, por esta resistencia, podemos calcular la tensión en los extremos de esta resistencia, aplicando la ley de Ohm que dice que V es igual a I por R. La I es la que acabamos de hallar y la R es la resistencia equivalente, esta, 234. Calculamos I por R. Esta es la caída de tensión que hay en la resistencia 234. Este de aquí. Como esta resistencia de aquí venía de esta otra resistencia de aquí, a su vez, sabemos que la tensión en los extremos de esta resistencia R2 también es la misma que la que acabamos de hallar. Y también la misma en los extremos de la resistencia R34. En estos dos comparten la misma tensión, porque están en paralelo, eso ya lo sabían. Ahora que sabemos la tensión que hay en R34, que es la que acabamos de hallar, podemos, dando un paso hacia atrás, sabiendo que es la tensión que hay entre este punto y este punto, calcular con este valor de la resistencia, 2400, la intensidad que cruza a través de ella. La intensidad por la ley de Ohm es V partido por R. V la tenemos aquí calculada y R 2400. Lo operamos. Esta es la intensidad en amperios que cruza por R34. A su vez sabemos que es la misma intensidad que cruza por R3 y R4 porque están asociadas en serie. Y finalmente, conocida la intensidad que circula por R4, ya nos basta aplicar la ley de Ohm, que es V igual a I por R, para obtener el resultado final. La intensidad es la que ya acabamos de calcular y la R es 400. Siguiente ejercicio, ejercicio número 11. Es este de aquí, lo resolvemos. El ejercicio 11 nos pide que hallemos la caída de tensión en voltios en R3. R3 es esta resistencia que está aquí. Lo primero que podemos hacer es asociar en serie todas las resistencias, las 5 que están aquí, simplemente sumando sus valores. Una vez que tenemos ya conocida la resistencia equivalente, sabemos que la tensión que está aplicada por la pila en ella misma es menos 2,2, en R1 es 2,2 y en la resistencia equivalente que acabamos de hallar también es 2,2. Sabido eso, sabiendo que la tensión aplicada entre los extremos de esta resistencia es 2,2, aplicando la ley de Ohm podemos obtener cuánta intensidad cruza esta resistencia equivalente. La calculamos como V partido por R. V es 2,2 y R 16.000. Esta intensidad que acabamos de hallar es la que cruza a través de esta resistencia equivalente, que a su vez viene de esta asociación en serie. Por tanto, todos los elementos que la forman, R2, R3, R4, R5 y R6, están atravesados por la misma intensidad de corriente. Ahora que sabemos esto, simplemente tenemos que calcular la tensión, que es lo que nos piden, como I por R, aplicando la ley de Ohm. La intensidad es la que acabamos de hallar y la R es 1700, que es el valor de la resistencia. Último ejercicio, ejercicio número 8. Este es, tratamos de resolverlo. Halla la intensidad de corriente en R4, la intensidad que cruza esta resistencia de aquí.
Lo primero que tenemos aquí son tres resistencias que están en paralelo. Vamos a hallar su equivalente en paralelo lo primero. Y ahora vamos a hallar la resistencia equivalente de estas dos que están en serie, que es simplemente sumarle a lo que hemos obtenido 2400. Perfecto, ahora sabemos que la tensión que está aplicada sobre esta resistencia es 2,9 voltios porque es lo que le está aplicando la pila. También conocemos su resistencia equivalente y por tanto podemos calcular con la ley de Ohm, V partido por R, la intensidad que cruza a través de aquí. Esta intensidad, que es la misma que está atravesando también la pila, porque están así asociadas en serie, esta intensidad es la que atraviesa también R1 y la resistencia en paralelo, porque esta resistencia equivalente venía de la serie de estas dos. Muy bien, y ahora que sabemos la intensidad que está cruzando esta resistencia de RP, que era la que venía a hacer el paralelo de estas tres, podríamos calcular la tensión que está aplicada en los extremos de esta resistencia. ¿Cómo lo hacemos? Con la ley de Ohm. V es igual a I por R. I es la que ya hemos calculado y R es la resistencia equivalente, está aquí, 425. Conocida la tensión en voltios que está siendo soportada en los extremos de RP, de esta resistencia en paralelo que hay aquí, como esta resistencia equivalente viene de asociar en paralelo estas tres, sabemos que la tensión que está soportando esta resistencia es la misma que la que están soportando estas tres de aquí, R2, R3 y R4. Y finalmente, como conocemos la tensión que está soportando R4, conocida esa tensión, aplicamos la ley de Ohm. V partido por R nos dará la intensidad, que es lo que andábamos hallando. V, la que acabamos de calcular, y dividimos entre R, que vale 900. Como esta intensidad nos la piden en miliamperios, multiplicamos por 1000. Perfecto.